las funciones de almacenamiento estuvieron y siguen estando fundamentalmente basadas en materiales metálicos ferromagnéticos. Mientras que las funciones lógicas y de comunicación básicamente estuvieron en el área de los dispositivos semiconductores. Ocurre que con los semiconductores electrónicos se puede unir las tres funciones en uno solo. Y ahí es donde vino un importante momento. Históricamente hablando, parecía de que después del descubrimiento de la magnetoresistencia gigante, por el cual le dieron el premio Nobel a dos investigadores, los dispositivos con propiedades ferromagnéticas iban a copar el mercado de las funciones lógicas y de comunicación. Sin embargo, no fue así, dado que había tanta experiencia acumulada desde aquel parque industrial del Valle del Silicio en los Estados Unidos hasta nuestra época, en el estudio de las propiedades de los semiconductores, que llevó a los investigadores a pensar de por qué no utilizar todo ese conocimiento que se tenía de los semiconductores en tratar de buscar las nuevas propiedades, sobre todo de manipulación del spin, en lugar de en materiales magnéticos, en materiales semiconductores. Y ahí es donde entraron a jugar los semiconductores espectrónicos. En el 2007, Peter Gramberg y Albert Fert reciben el premio Nobel por la conductancia gigante. Y tuvimos la suerte, Francisco Mirelli, acá del CENIC, y un servidor, pues tomaron una imagen con Albert Fert en un congreso de Brasil, al cual él accedió a tomar esta imagen. Observen ustedes el rostro circunspecto del premio Nobel, que cambia dramáticamente a un rostro más agradable cuando se tomó una foto con una invitada local de Brasil en esta problema, lo cual es perfectamente comprensible. Hablemos de las cabezas lectoras, que son también fundamentalmente asociadas a los fenómenos espectrónicos. Las cabezas lectoras, que ya se venían usando mucho antes de que surgiera todo este boom asociado al uso de los dispositivos espectrónicos en los semiconductores, y que fundamentalmente están asociados a casi todos los discos duros, ya no solo de las computadoras de escritorio, sino de las portátiles, funcionan con un principio básicamente espectrónico. El punto está que si usted envía un portador con una orientación del spin determinada y la cabeza lectora, que lo que está simulando, va variando una región de información, pues si su orientación del spin coincide al momento en que la cabeza pasa por una región con la orientación del spin de esa región, donde hay una polarización que es en definitiva el acto de grabar esa información, pues esa lectura es coincidente, y entonces usted dice si hay o no una orientación determinada a partir de qué le ocurre al portador con una orientación cuando se compara con la región que está leyendo. Si por el contrario, esa, en este caso sería de la corriente máxima, si la polarización es contraria, entonces la corriente es mínima, dado a que la orientación no coincide con esa región, y ahí usted puede saber si está leyendo un 0 o un 1. De esa manera usted tiene el 0 y el 1, que es el álgebra booleana, como uno lo tendría con las cargas eléctricas. Hay corriente, o sea, hay portador de carga o no hay portador de carga, que era el 1 y el 0 del álgebra booleana para formar el bit de información, 8 de esos bits, el byte, el octeto, y de esa suerte usted tiene la longitud de palabra para la mantisa, que es la esencia en definitiva de los circuitos de las computadoras. Bueno, aquí va a tener lo mismo, pero con unas configuraciones del spin, vamos a decir de una manera, spin out o spin down, ¿no? Spin out daría 1, spin down el 0, y va usted a tener la misma configuración, pero ahí viene la gran diferencia. Cuando usted forma esas configuraciones con carga eléctrica, usted puede generar los 8 bits, o sea, el byte, y de ahí poder generar desde 0 hasta 255 números, que es lo que fundamentalmente tiene, pero uno cada vez de esos números, con esa combinación de 8 configuraciones. Cuando usted hace eso con el spin, también puede formar un octeto, por tanto generar
los caracteres desde el 0 hasta el 255, que es la longitud de palabra de los equipos de cómputo, pero hay una gran diferencia, lo puede hacer todos a la vez. Y ahí es donde viene la gran diferencia, que es lo que sienta la base de todo esto. Quizás ustedes habrán oído en algún momento de los qubits, ¿no? Que serían los bits cuánticos, qubits, y la esencia de ellos asociados a la computación cuántica. Por tanto, este principio de operación de los cabezales de los discos duros es un principio espintrónico y ya estaba mucho antes de esta oleada de la que yo les estoy hablando, de los dispositivos espintrónicos. Otro de los sistemas que ha sido de interés en las líneas de investigación que les hablé más recientemente es el grafeno, que es el más de los investigadores y Novacielos tuvieron también el reconocimiento cuando lograron la primera estructura estable del grafeno. El grafeno es un alótropo del carbono, que ya en definitiva ha tenido otras aplicaciones. El simple lápiz o el grafito que utilizamos en un lapicero, eso básicamente es grafeno en bruto. Es alótropo porque es una configuración geométrica distinta. Esto es, si usted el carbono hace una esferita, pues entonces está lo que tienen colgado acá en el CENIN, en esa estructura que es el fulerero, cuyo descubrimiento e investigación se debe a Harold Roth, que tuvo también el premio Nobel, con unas propiedades determinadas importantes. Y eso fue más o menos por 1984, 1985. Sin embargo, si en lugar de hacer una esferita, lo que ustedes hacen es un rollito, ¿verdad? Que es esto que está acá, pues entonces ya tiene un nanotubo de carbono que tuvo unos 10 años después, por ahí por 1994-95, igualmente su explosión, y a partir de ahí, por las bondades de este tipo de material, su uso. Y ya más recientemente, cuando las estructuras están en capas a partir de la conformación hexagonal del carbono, como está escrito acá, este modo de configurar es el grafeno, cuyas propiedades son extremadamente atractivas. Resulta de que toda aquella flora y fauna exótica de la electrodinámica cuántica, que ustedes entrarán en conocimiento en algún momento, es posible llevarlo a experimentos de mesa y a investigaciones mucho más simples a partir del grafeno. Así que todo aquel carácter exótico y casi místico que podía tener las realizaciones asociadas a la electrodinámica cuántica, en el grafeno son realizables. Tiene propiedades físicas extremadamente llamativas como las que estoy mencionando aquí, y las propiedades electrónicas son igualmente muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, la presencia en estas estructuras de fermiones de Dirac, partículas que son massless, por tanto no tienen masa en reposo. Su ley de dispersión es parecida a la de los fotones, pero entonces ya la podemos tener en estructuras como el grafeno. El grafeno se puede obtener por un proceso de clivaje mecánico, que es básicamente tomar cinta adhesiva, pegarla a la punta del lapicero y desprenderla violentamente. Ahí tiene grafeno. Claro, no es tan sencillo, sino las fábricas de grafeno ya hubiesen proliferado por cualquier lugar, pero básicamente es eso. La capita que se queda del grafeno en la cinta adhesiva es esa lámina cuya representación les estoy mostrando acá, y tiene esta estructura hexagonal con átomos de dos naturalezas, podríamos decirlo, respecto a la orientación de un pseudo-espín que da un evento denominado quiralidad y que da otra de las propiedades importantes que tiene este tipo de sistema. La paradoja de Klein, otro de los elementos llamativos, que está relacionado con el hecho de que las partículas, en este caso los fermiones de Dirac, que es una conjunción de electrones y huecos, al incidir de forma ortogonal en un potencial dispersor, tienen transmisión perfecta. Esto es, si el ángulo de incidencia, imaginemos los cursos de óptica, en una región entre dos sistemas con índices de refracción distintos, por tanto medios ópticamente activos, refringentes distintos, si el haz de luz incidente incide perpendicular a la frontera, pasa sin desviarse, ¿no? Es una regla de la óptica
lineal, clásica. Aquí va a ocurrir algo parecido. Si en el grafeno los fermiones de Dirac, que sería la unión de estas dos partículas, incide con un ángulo igual a 0 sobre un potencial dispersor, transmisión perfecta. A eso se le llama paradoja de Creel, que es uno de los eventos interesantes que tiene el grafeno. Las aplicaciones potenciales de estas estructuras están aquí escritas. No me da tiempo conversar con ellas, pero bueno, más o menos les di a ustedes una presentación de los qubits hace unas diapositivas atrás. Las válvulas de spin sería una modificación de los transistores de efecto de campo, pero con la salvedad que usted puede en tiempo real hacer modificaciones. Resulta de que hay semiconductores que tienen propiedades ferromagnéticas que pueden ser inducidas, en este caso desde el punto de vista externo, con ligeros campos eléctricos. Eso da la posibilidad de efectos de válvulas de spin y que entonces tener funciones lógicas asociadas a este tipo de dispositivos sin tener que cambiar los materiales de los electrodos, con campos eléctricos débiles, por ejemplo. Eventos de este tipo estamos estudiando, en este caso con Francisco Mireles, del CENIN, en grafeno, y tratando de estudiar las propiedades de transporte de paquetes de onda en este tipo de sistemas. Bueno, esta sería una de las gráficas en tiempo real que hemos logrado obtener, y en esa dirección estamos investigando este tipo de material. Y voy a terminar esta presentación hablando de los anillos. Los anillos cuánticos son estructuras igualmente llamativas. El anillo, estoy recorriéndolo ahora con el puntero láser, se puede obtener de distintas maneras. Créanme, en este caso estaríamos hablando de una estructura de escalas 10 a la menos 9 aproximadamente del metro nano, donde varía la historia, y usted logra que los portadores entren por alguna región, recorran el anillo y salgan eventualmente por otro. O puede haber más de 2 electrodos de entrada y salida. Estos dispositivos son dispositivos interesantes por las propiedades que ellos tienen. Hay una geometría topológica que da una plataforma excelente para estudiar fenómenos de interferencia cuántica, tanto de las cargas como del espíritu. Estas estructuras tienen efectos típicos, como son las oscilaciones a Hartmann-Bohm y a Hartmann-Kasher. La conductancia, pudiéramos decir, si habláramos de los observables experimentales, la corriente tiene oscilaciones. Esas oscilaciones, bajo determinados presupuestos, son denominadas así: oscilaciones a Hartmann-Bohm, por los científicos que propusieron las explicaciones más plausibles de este tipo de fenomenología, o a Hartmann-Kasher. No me detengo en los detalles. Por tanto, el fenómeno esperado serían oscilaciones de la magnetoconductancia en este tipo de estructuras. Y es una de las cosas que hemos estado tratando de investigar, el modelamiento de los anillos cuánticos. Cuando Jesús me habló de esta plática, yo decidí incluir esta transparencia porque ustedes están en el curso hacia el Parnaso, llegar a establecerse como investigadores, profesionistas en el área de la nanotecnología. Y lo que les voy a mostrar ahora es el proceso de hacer ciencia, que no es un proceso plano, en el cual hay bastantes contradicciones y con frecuencia los resultados no salen en el momento esperado. Esto es, en la ciencia no es como en el deporte, que el entrenador programa un ciclo y dice: usted va a llegar a la competencia con máximo rendimiento deportivo y ahí probablemente escala el podio de la premiación. En la ciencia no funciona así. Estoy recordando a uno de mis maestros que me explicaba en un momento en el que yo estaba obcecado porque no tenía resultados, y me dice que en la ciencia usted va de trabazón en trabazón. Esto es, las cosas no salen. Y por ahí, en el intermeso, de repente las cosas dan resultados y en el momento en que usted escribe el artículo, presenta en un congreso o tiene un grado científico. Y después se vuelven a enredar otra vez las cosas porque el punto está que les estamos tratando de arrancar secretos a la naturaleza y ella no nos los va a dar de manera fácil. Entonces, ¿de qué va el asunto acá? Pues estos dispositivos tienen distintas formas de construirse
una de las que más se usa es imprimir litográficamente en una región, que estaría por aquí abajo, ahí donde está la punta de la flecha, con un voltaje de compuerta, una región, porque usted va a confinar a las partículas a moverse. Quiere decir, no hay paredes, no es una carretera, sino que externamente usted obliga a las partículas a moverse por campos eléctricos o por campos externos en una región que tiene forma de un anillo. En este caso se dice que se hace por litografía, la impresión del anillo. Esa es una de las maneras más comunes, que sería esta representación que está aquí en esta diapositiva. Y otro de los aspectos de interés son estas regiones aquí, que son constricciones, que representan obstáculos para las partículas. El anillo sería la región D por drain y S por source, es decir, usted las inyectaría por aquí y ellas recorren acá, pueden realizar oscilaciones múltiples o salir de una sola vez. Y entonces esas oscilaciones múltiples que realizan en ciclos cerrados aquí adentro, bajo determinadas condiciones de coherencia, dan fenómenos de interferencia. Y eso es lo que se va a querer. Entonces, dos aspectos importantes serían la región donde ella se mueve y estas constricciones que son denominadas contactos de punto cuántico. Resulta que en la investigación de estos fenómenos, pues nosotros empezamos modelando nuestro anillo y pusimos los contactos de puntos cuánticos donde clásicamente los colocaba el resto de los investigadores y tratamos de encontrar algunas cosas nuevas. Esos fueron los primeros esquemas, campos magnéticos aplicados, no uniformes, y en las representaciones que nosotros nos hicimos con las guías de ondas ahí ubicadas, las dos ramas del anillo, modelamos nuestros puntos cuánticos como dos barreritas. De esa suerte empezamos a obtener los primeros formalismos, y la matriz de dispersión, que es esta que está acá, S, que son mis notas, así es manuscrito, pues nos dio que no era simétrica. Entonces, matriz de dispersión no simétrica no satisface reversión temporal y aparecían algunas complicaciones, pero esperamos que esas complicaciones no fueran mayores. Continuamos con nuestros cálculos, desarrollamos el formalismo. Yo le llamé a eso el round 1. En ese primer round, los primeros resultados intentaban reproducir un artículo donde el autor principal, Chelik, de origen ruso, a quien tengo la fortuna de conocer personalmente, nos daba las primeras curvas de conductancia en esos anillos. Y logramos replicar estas curvas con nuestra modelación, lo cual parecía bueno, ¿verdad? Entonces, eso era un resultado plausible. Sin embargo, después, más adelante, cuando apretamos un poquitito los tornillos, aparecieron valores de la conductancia negativos, que eso no puede ser, ¿no? Entonces ya ese resultado no era tan halagüeño. Así que de los resultados que nosotros obtuvimos, algunos de ellos se pudieran catalogar como buenos, otros de excelentes y otros de pésimos. Y eso es lo que nos ocurre a los investigadores, es que logras reproducir los cálculos que tienes como referente y algunos de ellos no los obtienes, avanzas hasta que no los puedes reproducir, no puedes dar el paso siguiente, y de esa manera es que se desarrolla la ciencia, y quería compartir con ustedes esa parte del desarrollo. Después, en algún momento, logramos modelar de otra manera los puntos cuánticos, y los puntos, en lugar de estar ya en el anillo, los colocamos fuera. Que fue una proposición de Miguel. La modelación se hizo distinta. Los puntos cuánticos los propusimos como del tipo silla de montar, en lugar de ser unidimensionales, bidimensionales. Y de esa suerte apareció en el formalismo de la matriz de transferencia una matriz simétrica. Simétrica significaría que respecto de esta diagonal, los elementos son simétricos, ¿no? O sea, usted toma elementos de una diagonal y tiene elementos simétricos de un lado y otro, y eso nos permitió entonces recuperar las propiedades de las que estábamos hablando anteriormente en el anillo. Regresamos a lo que habíamos estudiado. Nuestros rostros ahí alegres es porque lo que estábamos presentando en ese congreso ya era el round 3 y final, y los resultados eran los correctos. Entonces, nuestra satisfacción no era solo por la aceptación de Apple de tomarse una fotografía con nosotros, sino por el hecho de que al tercer round ya fue la vencida, y logramos entonces curvas de la conductancia, que es lo que está en el eje vertical, respecto a distintas magnitudes, que dieron la posibilidad de decir algunas cosas nuevas en los fenómenos del transporte cuántico en los anillos. Entonces, yo esta parte la concluyo diciéndole a ustedes cuál es el banco de los problemas actuales que tenemos. De repente algunos de ustedes se animan, y entonces iríamos ahí a cuatro manos con Jesús en algunas asesorías, los fenómenos de teoría de
encontramos de estudio valores negativos de los tiempos, son estas regiones que están acá, por debajo del cero. Esta es una gráfica de tiempo, por tanto aquí hay valores negativos, y al parecer no es un problema de defecto en los códigos que estamos utilizando para calcular, sino que hay alguna física que no lo logramos explicar todavía bien, y hay varios reportes en la literatura, por lo tanto ese es uno de los temas que estamos tratando de entender. Fíjense que no pongo tiempos negativos, sino valores negativos del tiempo, para no entrar en conflicto. La incorporación de un formalismo que un conjunto de autores, entre los cuales me encuentro, elaboramos, la incorporación de campos eléctricos y magnéticos, que es otro de los aspectos de interés, y finalmente el tunelaje interbanda asistido por huecos. Resulta ser que hay estructuras que, si usted describe el perfil de bandas, que es este gráfico que está acá, esto es, las líneas horizontales representan las energías más bajas de las bandas posibles de un material. Entonces, así, por ejemplo, el escenario de Indio, aquí estaría la banda de conducción más baja, y aquí estaría el tope de la banda de valencia. Mientras que en esta aleación, que tiene antimonio, en el galio, o sea, que tiene aluminio, en el antimonio de galio, pues tiene las bandas ubicadas así, y el galio arsenio las tiene ubicadas de esta manera. Entonces resulta de que si un electrón pasa del arsenuro de indio en esta región a un material similar a la derecha, sea de banda de conducción a banda de conducción, lo cual es perfectamente normal, en esta aleación hay una región donde la banda de valencia de este material está por encima de la banda de conducción del arsenuro de indio. Entonces él puede estar en resonancia con huecos de esta región. En otras palabras, los huecos, si están en resonancia con él, lo van a ayudar a transmitirse. A eso se llama tunelaje asistido. Esto es, los electrones tunelan a través de esta barrera, pero asistidos por los huecos en un material embebido. Ese es el tipo de fenómeno que estamos tratando de investigar, y es otro de los problemas del banco que les estoy presentando básicamente. Entonces, en esta presentación yo he tratado de describir cuáles son las líneas actuales de las investigaciones, donde tengo haciendo un énfasis en los problemas de espintrónica. Básicamente les he tratado de describir que el denominador común de las líneas de investigaciones que tengo en este momento es el transporte de portadores de cargas y spin en sistemas de baja dimensionalidad, que es uno de los aspectos fundamentales, y le he hecho un esbozo del banco de problemas actuales, esto es, preguntas por responder, que tengo en el grupo de investigaciones que digo, y las colaboraciones con aquellos colegas que tengo en relaciones de trabajo a conclusión. Muchas gracias. Bueno, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Yo la verdad no entendí bien lo de que sería más poderosa una computadora con qubits que una actual. Cuando usted tiene las computadoras actuales, que son basadas en la electrónica convencional de los semiconductores, ¿dónde se deposita la información? La información se deposita en la carga del electrón. ¿Hasta ahí me sigues? Ajá. Los dispositivos actuales, ya se han hecho estudios, hacia el 2015, máximo al 2025, van a llegar a un proceso de saturación. ¿Qué significa? La tendencia, ¿cuál ha sido en los dispositivos? A que cada vez sean más pequeños, tengan más prestaciones y consuman menos energía. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es la tendencia. Si usted agarra un celular, aquellos celulares de los años finales de 2004, si quieres tomar una fecha, a un celular, actualmente la diferencia refleja esas tres funciones que acabo. Es decir, más pequeños, más prestaciones, menos energía. Pero eso tiene un límite. Vamos a tomar solamente, para poder darte respuesta a la pregunta, el tamaño. Si tú acercas
las partículas con carga, y eso es lo que vas a tener que hacer para poder disminuir el tamaño del dispositivo, tienes que hacer los transistores, en fin, el chip, tiene que hacerlo más chico, ¿no? Eso significa de que las partículas cada vez están más próximas. Vamos a recordar física clásica. ¿Cuál es el alcance de la interacción colombiana? ¿Es de largo alcance o de corto alcance? Bueno, vamos a quitar la interacción gravitatoria, que es la de más largo alcance. Vamos a quitar eso. Si quitamos la interacción gravitatoria, que es la de más largo alcance, la interacción colombiana es la que sigue el alcance, ¿verdad? Entonces, si tú acercas más los portadores de carga, ¿cómo va a ser esa interacción colombiana? Te pregunto yo, ¿más intensa o menos intensa? ¿Verdad? La fuerza de Coulomb es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces, mientras más chiquitica sea la distancia, además la tienes al cuadrado, entonces la interacción colombiana es más intensa. Eso no favorece el circuito, porque las partículas están determinadas a que ese electrón lleve una información, un bit de información. Él no está diseñado para que se ponga a estar conversando con el vecino. Pero mientras más cerca, más conversa. Entonces significa de que va a haber un límite si sigues montando la electrónica en la carga del electrón al tamaño. Entonces ese límite, según las investigaciones, debe estar llegando, en algunos casos, hacia el 2015, máximo al 2025. ¿Hasta ahí te persuadí? Ajá. Ahora viene el spin. Ocurre que el spin no tiene ese tipo de coyuntura del cual estamos hablando. Tiene otros problemas, que es la coherencia. Yo hablé de la parte buena, no te hablé de las partes con problemas. Que vendía el comercial del spin. Tiene otras dificultades. Pero el spin no tiene ese conflicto inicialmente. Quiere decir que desde el punto de vista de la cercanía podemos seguir acercando a los portadores, porque ahora la información no la lleva la carga eléctrica, la lleva otra propiedad de la partícula, que es su grado de libertad intrínseca. Eso es por un lado. ¿Cuál es el otro lado, que es el más espectacular? Es el hecho que la carga eléctrica tiene dos configuraciones. ¿Hay carga eléctrica o no hay carga eléctrica? No da más. Hasta ahí me sigues. Pero el spin puede estar orientado así o abajo, pero también puede tener un ángulo y otro y otro. Entonces, ¿cuántos ángulos hay ahí? Muchos. Y si combinamos dos, ¿cuántos? Y tres. Las combinaciones de esos estados de libertad intrínseco es la posibilidad más dramática a poder crear estados que serían los quantum bits. Entonces, esencialmente, las combinaciones lineales dan más posibilidades a depositar información. Por tanto, ahora, si tu longitud de palabra, estoy hablando en términos de computación, era del octeto basado en álgebra booleana, ahora tu longitud de palabra en principio no solamente que puede aumentar, sino que puede ser simultánea, porque esas combinaciones puedes hacerlas simultáneamente. Entonces esa es una de las ventajas fundamentales. Solamente te hablé del aspecto, que si no sería más extensa la explicación, pero creo que haberte persuadido, uno, de que las dimensiones se pueden entonces seguir disminuyendo si quitamos la carga como la propiedad para depositar la información, eso por un lado, y otro, las posibilidades donde depositar información va a aumentar. Si en lugar de depositar información en hay carga o no hay carga, la